Sí, doctor, se ve. ¿Ya terminaron sus exámenes o todavía siguen con algún examen? Mañana hay un exame, doctor. Todavía sigo los exámenes. O bueno, está bien. Entonces trataremos que la clase sea ligera. Bien, voy a empezar a colocar el modo de grabado. ¿Dónde está? Bien, ya se está grabando. El tema que vamos a revisar el día de hoy está en relación a las glándulas suprarrenales. Recordemos que las glándulas suprarrenales son dos, que están precisamente por encima del polo superior de los riñones, pero estas glándulas suprarrenales forman parte de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, ya que desde este nivel, a través de la ACTH, a nivel que se produce en la hipófisis, se va a controlar la producción de glándulas suprarrenales. Y al mismo tiempo la ACTH va a estar controlada por la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina que se produce en el hipotálamo, para que pues, controle también la producción de ACTH. Bueno, es básicamente un poco para ver que la ACTH se produce en el lóbulo anterior de la hipófisis, la cual está comandada por el hipotálamo, la cual va a producir la CRH que les decía. Y pues estas van a controlar a su vez la corteza suprarrenal. Ahora bien, en la corteza suprarrenal, o en la glándula suprarrenal, mejor dicho, tenemos la glándula suprarrenal que está conformada por dos segmentos, una que es denominada médula suprarrenal y la otra que sí nos interesa en el tema endocrinológico es la corteza suprarrenal, ya que en la médula suprarrenal se producen sobre todo catecolaminas. Ahora bien, como les decía, la corteza y la médula. Corteza que va a producir glucocorticoides y mineralocorticoides, y la médula que va a producir catecolaminas. ¿Cuáles son los glucocorticoides que produce la corteza? Pues el cortisol y mineralocorticoides, la aldosterona, los andrógenos, como es la dihidroepiandrosterona, que son los esteroides sexuales. Y la médula que va a producir catecolaminas, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar básicamente es la corteza. Ahora, dentro de la corteza todavía existen tres capas, que son la capa glomerular, la capa fasciculada y la capa reticular. Cada una de estas se caracteriza, ¿por qué? Porque producen una hormona en específico. Por ejemplo, la zona glomerular va a producir la aldosterona, que va a generar su acción al inducir la absorción de sodio y la salida de potasio a nivel renal, y al mismo tiempo va a mantener la presión arterial estabilizando el líquido del organismo. La zona fascicular, que es una fase intermedia, que va a secretar cortisol, y este cortisol, pues, ¿qué va a hacer en el organismo? Va a aumentar la producción de glucosa, va a aumentar la lipólisis y la lipogénesis, además de que interviene en el crecimiento, ayuda a la formación de proteínas estructurales, en fin. Entonces, la fase, o hemos dicho, en la zona fascicular se va a producir el cortisol. Y por último, en la zona reticular se va a secretar o producir la dihidroandrosterona, que participan en el crecimiento y además ayudan a desencadenar la pubertad. Ahora bien, para la formación de tanto mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides sexuales existe una vía de síntesis. Todas estas vías de síntesis se caracterizan ¿por qué? Porque tenemos el colesterol como sustrato fundamental. Ahora, resulta que las hormonas de la glándula suprarrenal funcionan por el eje hipotálamo hipoficiario, como les indicaba, y participa de esto para su regulación la retroalimentación negativa. Esto ya lo vimos en tiroides, pues también es del mismo modo en glándulas suprarrenales. Por ejemplo, la glándula suprarrenal, ¿qué va a producir? Va a producir cortisol. Observemos como cortisol básicamente. El cortisol
la presencia de cortisol va a inhibir al hipotálamo para que el hipotálamo produzca menores cantidades de CRH. Y esta a su vez va a inhibir al hipófisis para que el hipófisis produzca menor cantidad de ACTH. Hasta que los niveles de cortisol se normalicen. En cambio, cuando tenemos una deficiencia de cortisol, esta deficiencia de cortisol va a ser captada por esta reacción negativa por los centros superiores como el hipotálamo, que va a responder produciendo mayores cantidades de hormona liberadora de corticotropina o CRH, y esta a la vez va a hacer que la hipófisis también produzca mayores cantidades de ACTH, y estas mayores cantidades de ACTH va a indicar que la glándula que produzca mayor cantidad de cortisol hasta que ésta se normalice. Entonces, de esa manera, esta retroalimentación negativa va a seguir funcionando, igual que en la tiroides prácticamente. Ahora bien, ¿qué patologías afectan las glándulas suprarrenales? Pues principalmente dos. Uno por hiperfunción y la otra por hipofunción. Cuando hay una hiperfunción, generalmente tenemos lo que se conoce como síndrome de Cushing. Y este síndrome de Cushing a la vez podríamos decir que tiene dos orígenes. Un síndrome de Cushing exógeno, cuando el exceso de cortisol en el cuerpo viene desde la parte externa, generalmente con medicamentos como son corticoides. Y se conoce como síndrome de Cushing endógeno, cuando el exceso de cortisol pues es producida por la propia glándula suprarrenal, ¿no? Y esta a su vez puede dividirse en ACTH dependiente, en ACTH independiente, pero eso vamos a ir posteriormente viendo. No es complicado. Puede haber también hiperaldosteronismo o exceso de andrógenos. Y como hipofunción, prácticamente es la insuficiencia suprarrenal, que la conocemos como enfermedad de Addison, ¿no? Y también puede haber problemas de tumores. La determinación negativa, que ya les he comentado, ¿no? El hipotálamo va a producir CRH, esta CRH va a estimular a la hipófisis para que produzca ACTH, y esta ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal, concretamente a la corteza, para que se produzcan los corticoides. Y el exceso de corticoides va a inhibir la producción de esta CRH y de esta ACTH. En cambio, si tenemos deficiencia de corticoides, esta deficiencia va a estimular la producción de CRH y de ACTH, ¿no? Tanto en el hipotálamo como en la hipófisis. Ahora bien, vamos a hablar de la sobreproducción hormonal. La sobreproducción hormonal la vamos a conocer como síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing. Generalmente les van a ir indicando que síndrome de Cushing es una cosa muy diferente a enfermedad de Cushing, pero sin embargo, dentro de lo que es el contexto clínico, es prácticamente lo mismo. Es simplemente para determinar el lugar donde existe la alteración, ¿no? Denominar enfermedad o denominar síndrome. Sin embargo, ambos van a compartir las mismas entidades clínicas. Por tanto, si nos referimos como síndrome o enfermedad de Cushing, debemos entender que es sobreproducción de cortisol, ¿no? Por tanto, es una entidad clínica producida por la expresión prolongada del organismo a cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides. Estos glucocorticoides pueden ser administrados al paciente en forma exógena, como son los corticoides que les damos en algunas enfermedades a los pacientes, o estas cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides pueden ser producidas por el propio organismo. Ahora, se conoce también como hiperadrenocorticalismo o hipercortisolismo. En fin, es básicamente lo mismo. Sin embargo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. La causa más frecuente es la iatrogénica del síndrome de Cushing. ¿Y a qué se refiere iatrogénica? Pues es cuando administramos glucocorticoides en altas dosis en los tratamientos de trastornos no endocrinológicos. ¿Qué significa eso? Que ¿por qué el paciente está expuesto a cantidades altas de glucocorticoides? Si su organismo no lo está produciendo, pues nosotros en algún tratamiento de enfermedades no endocrinológicas, sobre todo autoinmunitarias, les damos corticoides. Por ejemplo, artritis reumatoidea, les damos corticoides a veces en dosis altas. Pénfigo, de igual manera, les damos corticoides en dosis altas. Y ellos pueden desencadenar un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de síndromes de Cushing es la iatrogénica, o sea, la administración exógena de glucocorticoides, ¿no? Ese es un dato muy importante. Ahora, cuando es no iatrogénica,
prácticamente nos referimos a que el exceso de cortisol se debe a un problema endógeno. Entonces, ¿qué significa esto? Que para empezar tenemos que indicar que el cortisol va a estar alto. Y si empezamos a recordar el tema de la retroalimentación negativa, entonces podemos dar la explicación a CH dependiente o a CH independiente. Voy a ir nuevamente más lento. Si tenemos exceso de cortisol, ¿qué significa? Significa que la glándula suprarrenal está produciendo cantidades altas de cortisol. Ahora, la pregunta sería, ¿será que la glándula suprarrenal produce cortisol por sí mismo o está influenciada desde niveles superiores para producir cantidades altas de cortisol? En ese sentido, tendríamos que ver si es ACTH dependiente. Si es ACTH dependiente, entonces, ¿qué significaría? Significaría que el exceso de cortisol producida por la glándula suprarrenal simplemente está respondiendo al exceso de ACTH que está producido en la hipófisis. Es sencillo. Entonces, si tenemos ACTH alta, dicho de otro modo, lógicamente vamos a tener cortisol alto, ¿no? Esa sería la explicación de ACTH dependiente. ¿Y cuándo es un ACTH independiente? Cuando el exceso de cortisol producido por la glándula suprarrenal está inhibiendo a la ACTH. Entonces, el problema no estaría en la hipófisis, sino estaría en la propia glándula suprarrenal. A eso se refiere para cuando nosotros queremos identificar como ACTH dependiente, que el problema está en la hipófisis, o de repente en el hipotálamo, o ACTH independiente, donde definitivamente el problema está en la glándula suprarrenal. Ahora, en la etiología, bueno, puede presentarse de manera espontánea o como resultado de acción crónica de glucocorticoides, como habíamos indicado en lo que es el Cushing exógeno o iatrogénico, ¿no? De 2 a 4 casos por millón, y es más frecuente en mujeres, y generalmente más frecuente en mujeres porque, bueno, las mujeres son las que mayor incidencia tienen de patologías inmunológicas que requieren uso de corticoides. Ahora bien, esto del síndrome de Cushing podríamos nuevamente englobarlo como Cushing primario, como Cushing secundario, como Cushing terciario. Cuando existe una hipersecreción a nivel del hipotálamo de cantidades altas de hormona liberadora de corticotropina, generalmente por una hiperplasia, se conoce como un Cushing terciario, que es raro, rarísimo. Sin embargo, existen también algunos tumores no hipotalámicos que secretan hormona liberadora de corticotropina en forma ectópica. Generalmente esos son los tumores carcinoides bronquiales. Y la manifestación de estos tumores carcinoides bronquiales son precisamente que se manifiestan como síndromes paraneoplásicos. O sea, tienen un tumor, sin embargo, el síndrome paraneoplásico es como una enfermedad endocrinológica por exceso de cortisol, por ejemplo, ¿no? Pero también son raros. Ahora, hablamos de enfermedad de Cushing cuando el problema está en la hipófisis. O sea, el problema no está en el hipotálamo, el problema no está en las glándulas suprarrenales, sino está en la hipófisis. Es a esa situación en la cual tenemos una sobreproducción de ACTH por un problema hipofisiario que se ha denominado como enfermedad de Cushing. Así que si alguien nos pregunta y les dice, ¿qué hace diferencia en la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing? Pues que ambos, para empezar, tienen un cortisol alto. La enfermedad de Cushing es porque existe una secreción importante de ACTH por la glándula hipofisiaria. Y el síndrome de Cushing, pues es simplemente la cantidad excesiva de cortisol sin una relación directa con la hipófisis, ¿no? Nuevamente, la causa más común de hipercortisolismo es, la causa más común de hipercortisolismo no iatrogénico es precisamente un adenoma a nivel de la glándula hipofisiaria, y por tanto sería la de Cushing. Aquí ya tenemos que diferenciar dos cosas. Una, si decimos cuál es la causa más frecuente de Cushing, pues vamos a indicar que es la iatrogénica, ¿no? El consumo excesivo de corticoides. Pero si preguntamos cuál es la causa más común de Cushing no iatrogénico,
Pues la respuesta va a ser un adenoma hipoficiario productor de ACTH, o conocido también como enfermedad de Cushing hipoficiaria, ¿no? Este tipo de enfermedades es también más frecuente en mujeres y prácticamente todos tienen adenoma hipoficiario productor de ACTH. Ahora bien, cuando tenemos que ver eso del tema de que si son ACTH dependientes, o sea, ACTH independientes, tenemos que considerar algunos aspectos. ACTH dependientes, ¿qué significa eso? Que el problema no está en las suprarrenales, el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque la ACTH está también alta. Y esta es la mayoría de los casos en los cuales tenemos un Cushing endógeno, 70-75% de ACTH dependientes, ¿no? Y eso se debe a una hipersecreción endógena. Generalmente tienen un adenoma hipoficiario, el cual se conoce como enfermedad de Cushing. Vamos a tener una secreción exagerada de ACTH y esta secreción exagerada de ACTH va a estimular a las glándulas suprarrenales para que las glándulas suprarrenales produzcan altas cantidades de cortisol y por tanto se manifieste el Cushing, ¿no? Ahora, ¿por qué esas altas cantidades de cortisol no inhiben a la ACTH? Pues precisamente porque en la glándula hipófisis tenemos un adenoma y este adenoma es autónomo, por tanto no va a responder a esa retroalimentación negativa, ¿no? Y si hacemos una medición a un nivel más alto, como por ejemplo el hipotálamo, vamos a encontrar que la CRH estaría inhibida, ¿no? Pero esas situaciones son muy raras y en nuestro medio no hay laboratorios que midan CRH. Ahora, ¿por qué se deben a esta situación de altas cantidades de ACTH a nivel de la hipófisis? Pues había indicado, son adenomas hipoficiarios. Y la más común va a ser los microadenomas, o sea, aquellos adenomas menores a 1 centímetro. Son poco comunes los macroadenomas, que son productores de ACTH, pero llegan a ver, ¿no? Y los carcinomas, pues, son mucho más raros. Ahora, quiero que presten atención también en esto. Si tenemos una ACTH alta, que de manera autónoma la hipófisis por el adenoma produce estas cantidades altas de ACTH que no van a ser inhibidas por el cortisol, ¿qué creen que va a pasar con las glándulas suprarrenales? Pues las glándulas suprarrenales se van a tener una hiperplasia bilateral. O sea, vamos a encontrar que las dos glándulas suprarrenales se encuentran grandes. ¿Por qué? Porque simplemente están aumentando de tamaño para responder a esta sobreestimulación del ACTH. Por eso es que las dos glándulas están grandes, ¿no? Es otra característica. Edad de diagnóstico generalmente 20 a 40 años. Ahora, ¿puede haber también hipersecreción ectópica de ACTH? Sí. También hemos visto que son generalmente en tumores bronquiales carcinoides, ¿no? Ahora, cuando son ACTH independientes, significa que el eje hipotálico hipoficiario no tiene nada que ver en la producción excesiva de cortisol, sino que la excesión excesiva de cortisol se debe sobre todo a un problema primario localizado en las glándulas suprarrenales, 25 a 30% de los casos. Son tumores adrenales, adenoma suprarrenal, que generalmente es unilateral, ese es un dato también importante, ya que si las dos glándulas suprarrenales están aumentadas de tamaño, lo más probable es que sean ACTH dependientes, por estimulación precisamente del ACTH. Sin embargo, si solo tenemos una glándula suprarrenal aumentada de tamaño y la otra glándula suprarrenal de un tamaño normal, pues entonces lo más lógico y lo más probable es que existe un adenoma suprarrenal que está produciendo cantidades excesivas de cortisol. Y estas cantidades excesivas de cortisol va a estar inhibiendo a las ACTH. Por eso es que son ACTH independientes. No tienen una relación directa de que la ACTH esté influenciando en la mayor producción de cortisol en la glándula suprarrenal, ¿no? Carcinomas suprarrenales también son probables, pero son mucho más raros. Ahora, por concepto, ¿qué es el síndrome de la enfermedad de Cushing? Pues el exceso de cortisol. Y las manifestaciones clínicas, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener obesidad, que generalmente va a ser centrípeda, con mayor acumulación en peritoneo, mediastino, a nivel del cuello y la cara, de abdomen, ¿no? Vamos a tener la clásica fase de luna llena, vamos a tener precisamente por esa acumulación de tejido celular subcutáneo la giba dorsal o la joroba en la parte dorsal, las almohadillas supraclaviculares, ¿no?
En la piel vamos a tener la atrofia cutánea, el tema facial central, equimosis, o sea, mucha facilidad a tener equimosis con traumas leves, de las ictasias, esto de las estrías rojo-vinosas, que son mayores a 1 centímetro, que se localizan generalmente en el abdomen, en la parte superior de los miembros, bueno, prácticamente en la raíz de los miembros superiores y de los miembros inferiores, mamas y flancos. También va a haber mayor incidencia de acné, de dermatitis piloral y hepatosis nigricans, generalmente por la acción de la ACTH. A nivel del tejido muscular vamos a tener una debilidad proximal y una atrofia muscular. O sea, prácticamente las extremidades van a ser delgadas. A nivel del metabolismo que vamos a tener intolerancia a los hidratos de carbono, incluso puede esa intolerancia llegar a la diabetes, ¿no? Un aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Puede haber también un tema de dislipidemia. A nivel cardiovascular, estos pacientes van a tener tendencia a tener hipertensión arterial sistémica por el propio efecto de los glucocorticoides, ¿no? Y por tanto una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva también. Tanto es así que el riesgo de estos pacientes de fallecer se debe sobre todo a un incremento en el riesgo cardiovascular, ¿no? Que se presenta por la insulinoresistencia, que va a provocar nuestra intolerancia a los hidratos de carbono, por la diabetes que se puede presentar, la hipertensión arterial sistémica, la dislipidemia, ¿no? Que es la causa de mortalidad en síndrome de la enfermedad de Cushing. A nivel óseo vamos a tener osteopenia, osteoporosis, disminución de la absorción intestinal de calcio, ¿no? A nivel hematológico, anemia, leucocitosis, eosinopenia, ¿no? Va a haber un problema de hipercoagulabilidad y alteración de la hemodiálisis y también un mayor riesgo tromboembólico. A nivel inmunológico va a haber una mayor predisposición a enfermedades producidas por hongos como las cándidas, ¿no? O como la tinea versicolor también, o otras enfermedades oportunistas. Ahora bien, cuando tenemos que reconocer un paciente con Cushing es relativamente fácil porque uno ve al paciente y dice, es muy probable que tenga Cushing. ¿Por qué? Porque tiene la obesidad central, mayor acúmulo de tejido adiposo, de tejido celular subcutáneo, en la parte del tórax, del abdomen, en la parte del cuello, y lo que nos va a generar también, ¿no? La clásica fascia senuda llena. Vamos a tener también la giba dorsal, incluso las almohadillas claviculares, ¿no? En el nivel del abdomen principalmente, las estrías rojo-vinosas que son muy características, ¿no? En algunos casos puede haber ginecomastia y hirsutismo. Y miren, las extremidades, tanto superiores e inferiores, pues no guardan relación con la obesidad central porque se ven mucho más delgadas, ¿no? Entonces es otro dato característico de estos pacientes que las extremidades por la atrofia muscular se vean mucho más delgadas. Las estrías rojo-vinosas en abdomen, ¿no? Puede haber también una hiperpigmentación, puede haber también la presencia de las anomalías supraclaviculares que se había comentado, el acné y la fascia en luna llena, ¿no? Ahora bien, manifestaciones clínicas, signos de baja especificidad, o sea, algo que nos hace sugerir o pensar que podría tratarse de un Cushing es el tema de la obesidad facioradicular, la hipertensión arterial sistémica, osteoporosis y diabetes. Y los signos de alta especificidad, que aquellos signos podrían casi confirmar el diagnóstico, sería la atrofia cutánea y el relleno del hueco supraclavicular por la presencia de las hemorragias supraclaviculares. Sin embargo, todos estos datos clínicos no son definitivos para el diagnóstico, pero sí para la sospecha clínica. El diagnóstico en estos casos tenemos que documentarlo y va a ser con laboratorio y con imágenes. Ahora bien, cuadros clínicos que pueden cursar con hipercortisolismo. El más común, síndrome de Cushing atrogénico por la administración de glucocorticoides que habíamos visto, que se produce sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades no inmunológicas que requieren corticoides, como son las enfermedades inmunológicas. Sin embargo, también se ha descrito el pseudo-Cushing, en la cual vamos a tener, ¿no? Un cuadro clínico semejante a un síndrome de Cushing, con alteraciones también en laboratorio, o sea, incremento en el cortisol, que cuando se trata la enfermedad primaria desaparece. ¿Y cuál es la enfermedad primaria que podría generar ese pseudo-Cushing con las manifestaciones clínicas y laboratoriales típicos de un Cushing? Pues son el alcoholismo, la obesidad, la depresión, la enfermedad crítica, el estrés,
¿no? El uso de anticonceptivos orales, todas estas situaciones podrían presentar que un pseudo-Cushing, ¿no? O sea, prácticamente algo que es, en caso de retirar cualquiera de estas situaciones que esté provocando la enfermedad, pues también desaparece en las situaciones clínicas y en las alteraciones laboratoriales de la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes deberíamos descartar un síndrome de Cushing? O sea, ¿en qué pacientes vemos y consideramos diagnóstico de Cushing? Pues son pacientes con obesidad, en pacientes que tengan un síndrome metabólico, en pacientes que tengan un síndrome de ovarios poliquísticos o cambios neuropsiquiátricos recientes, osteoporosis, o en situaciones en las cuales encontramos un crecimiento anormal de una glándula suprarrenal, que son los incidentalomas adrenales. Entonces, estas situaciones nos harían pensar siempre que podría tratarse de un Cushing. Y en algunas situaciones es necesario hacer un diagnóstico diferencial a través del laboratorio. Ahora bien, para el diagnóstico de detección y diagnóstico etiológico. Cuando nos referimos al diagnóstico de detección, lo que tenemos que demostrar es que el cortisol esté alto. Y cuando hablamos de diagnóstico etiológico, tenemos que indicar por qué está alto el cortisol. Será un problema de exceso de corticoides en forma exógena, será un problema de una sobreproducción de cortisol a nivel de los glándulos suprarrenales, o será una sobreproducción de cortisol secundario a un incremento en la producción de ACTH, o sea, hipoficiario. Entonces, eso se refiere con diagnóstico etiológico. Buscar el lugar y la razón por la cual se produce el exceso de cortisol. Ahora bien, veamos los diagnósticos de detección. Prácticamente el más usado es el cortisol libre urinario, el más específico. O sea, tenemos que recolectar la muestra de orina durante 24 horas y hacer su medición. ¿Qué características tiene esta? Que tiene una sensibilidad del 95 al 100% y una especificidad hasta del 90%. El problema es que no todos los laboratorios producen o procesan cortisol libre urinario. Lo que más hacen es medir el cortisol en la mañana o medir el cortisol en la tarde, que se llama ritmo circadiano de cortisol. Pero esto tiene sus desventajas. ¿En qué sentido? En que el cortisol no se produce en cantidades constantes durante el día. ¿Tienes un con eso? A ver, permíteme un momento. A ver más sobre. Bueno, no encuentro cuál es la forma de cerrar el resto de los micrófonos. Pero les decía, para encontrar el diagnóstico, hacemos la medición de cortisol. Cortisol libre urinario es la prueba diagnóstica que mayor especificidad y sensibilidad tiene. Sin embargo, no todos los laboratorios procesan esta solicitud. La mayoría simplemente procesa cortisol AM y el cortisol PM. Sin embargo, debemos recordar que el cortisol no tiene una producción constante durante las 24 horas del día, siendo su producción mayor en la mañana y prácticamente menor durante la noche. Además de que esa mayor producción durante la mañana y menor durante la noche tampoco es tan exacto, ya que situaciones de estrés o ansiedad podrían generar también un aumento de cortisol, ¿no? Así que la medición del cortisol AM o el cortisol PM no son los más sensibles, pero es lo que a veces en laboratorio tenemos acceso. Sin embargo, si alguien nos pregunta cuál es el estudio diagnóstico de enfermedad de Cushing, pues efectivamente va a ser el medir el cortisol urinario de 24 horas, ¿no? Ahora, ya que hemos determinado que el cortisol está en niveles altos, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si es ACTH dependiente, o sea, si es un incremento de cortisol debido a una acción directa del ACTH, o en cambio este incremento del cortisol no tiene nada que ver con la ACTH y por tanto es ACTH independiente. Para eso, ¿qué hacemos? Pues medimos ACTH. Si la ACTH está alta,
significa que sí es hipoficiario, que sí existen cantidades altas de ACTH por un adenoma hipoficiario. Pero también debemos recordar que no solamente la hipófisis puede producir cantidades extras de ACTH, también puede haber secreciones ectópicas, ¿no? Como los tumores carcinoides bronquiales. Luego, ¿qué hacemos? Pues determinamos la ACTH basal. Si la ACTH está alta, pues es ACTH dependiente. Problema posiblemente en hipófisis. Si la ACTH está baja, pues definitivamente la parte del eje hipotálico hipofisario nada tiene que ver. Nos centramos en buscar el exceso de cortisol producido por los glándulos suprarrenales. Podríamos utilizar otras pruebas como son la prueba de inhibición con dexametasona para verificar precisamente si hay supresión o no hay supresión de la ACTH, ¿no? Podríamos utilizar cateterismo en el seno petroso, pero sin embargo eso no es algo que se hace de rutina. Y otro que nos podemos apoyar para buscar el diagnóstico, pues precisamente el uso de imágenes. ¿Imágenes para qué? Para buscar anormalidades anatómicas en el hipófisis o anormalidades anatómicas en los glándulos suprarrenales. Bueno, ¿para qué nos sirve determinar la ACTH? Les decía, si la ACTH es alta, pues es ACTH dependiente. Por tanto, el problema mayor, en la mayoría de los casos va a estar a nivel del hipófisis. Si es ACTH independiente, el ACTH va a estar bajo, por tanto, el hipófisis no tiene nada que ver en la sobreproducción de cortisol, ¿no? Entonces, es prácticamente una enfermedad primaria a nivel de los suprarrenales. Ahora bien, después de que hayamos encontrado el lugar de la sobreproducción o la causa de la sobreproducción de cortisol, entonces nos planteamos ya alternativas terapéuticas. Si es ACTH dependiente, o sea, es una enfermedad de Cushing, o sea, es un adenoma productor de ACTH, el tratamiento de elección pues, va a ser prácticamente lo que ya hemos visto antes. Una cirugía transesfenoidal para retirar la hipófisis, ¿no? Tratamiento médico, pues algunas veces sí se hace como una preparación quirúrgica. ¿Con qué objetivo? Con disminuir el cortisol por un lado, ¿no? Y además también cuando una opción quirúrgica se encuentra contraindicada, ¿no? O algunas veces también asociada a radioterapia. ¿Cuál es el objetivo? Pues prácticamente abolir la adenoma hipoficiaria. A nivel suprarrenal, ¿cómo podemos inhibir la producción de cortisol? Pues utilizamos medicamentos antimicóticos como el ketoconazol, ¿no? Que va a inhibir precisamente la producción de cortisol, radioterapia, o en algunos casos, retirar las glándulas suprarrenales. O sea, si el cortisol es demasiado alto, no podemos controlar medicamentosamente. Y además, la cirugía de una cirugía transesfenoidal de hipoficiario tampoco es posible, entonces podríamos retirar las glándulas suprarrenales, vamos a tener deficiencia de cortisol, sí, pero podríamos compensar esa deficiencia, pues, administrando corticoides en forma externa, ¿no? Entonces es más fácil en ese sentido. Ahora, cuando es un ACTH dependiente o un síndrome de Cushing ectópico, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar en qué lugar se puede estar produciendo ACTH que no sea en la glándula hipoficiaria. ¿Y cuáles serían esos? Pues buscamos generalmente un tumor y pues entonces hacemos el tratamiento de ese tumor, ¿no? Si llegamos a encontrarlo, generalmente a nivel pulmonar. Ahora, cuando es ACTH independiente, pues nos olvidamos que del eje hipotalámico hipoficiario, porque sabemos que si la ACTH está inhibida o está baja, pues no existe, ¿no? No existe una interrelación directa con el tema de la retroalimentación negativa con la hipófisis. En esa situación, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos adenomas adrenales. Los adenomas adrenales generalmente son unilaterales, por tanto, en pruebas de imagen de abdomen vamos a encontrar que existe una hiperplasia de una sola glándula suprarrenal, ¿no? Por tanto, los tumores o adenomas en las suprarrenales es la causa más frecuente y tomar en cuenta, ¿no? Que existe una alta incidencia de adenomas no funcionantes que se conocen como incidentalomas, o sea, cuando haces un estudio de una ecografía abdominal y el imagenólogo te reporta hiperplasia de la glándula suprarrenal del lado derecho, por decirlo así, entonces no todos esos crecimientos anormales de la suprarrenal son productores, ¿no? Podrían ser no funcionantes. Sin embargo, en esas situaciones hemos visto que es siempre conveniente ver
si los niveles de cortisol están dentro de rango. Ahora bien, con el adenoma adrenal, ¿qué pasa? Pues la ACTH va a estar suprimida con un aumento de cortisol, ¿no? Y si hacemos pruebas de supresión con dexametasona, pues no va a haber una supresión del cortisol tampoco. En los estudios de imagen, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar generalmente un crecimiento de la glándula adrenal, que es generalmente homogéneo, que es además unilateral, ¿no? Que es de contornos netos, porque la gran mayoría son benignos. Rara vez vamos a encontrar adenomas o adenomas adrenales malignos, son rara vez, ¿no? Y para eso los estudios de una ecografía nos sirven, los estudios de una tomografía nos sirven, y también nos sirve la resonancia magnética cuando tenemos muchas dudas en el diagnóstico, ya que la resonancia magnética pues, nos ayuda a ver con mayor detalle los tejidos blandos. Por ejemplo, acá tenemos una placa de tomografía donde podemos ver un crecimiento de la glándula suprarrenal, que es unilateral generalmente. Sin embargo, hay oportunidades muy raras en las cuales puede haber un carcinoma adrenal, que es poco frecuente, con gran potencial maligno y un pronóstico pues, malo también a corto plazo. Acá, por ejemplo, en un estudio de tomografía podemos ver que en la parte superior del riñón pues, tenemos un crecimiento desordenado con áreas de necrosis, especialmente de la glándula suprarrenal. Y bueno, acá podemos ver también como un resumen, ¿no? Si tenemos un cortisol alto, que es lo que tenemos que ver, pues ver si es Cushing, ¿no? Y para eso, ¿qué hacemos? Pues medimos la ACTH. Si la ACTH está disminuida, se encuentra normal,